Un saludo cordial a todo el grupo de Apologética Católica, Razones de Nuestra Fe en WhatsApp y Facebook Jesús Humillección. Hermanos, en este bloque cristológico vamos a mirar la vida pública de Jesús. Vamos a mirar un poco, un bosquejo sobre la vida pública de Jesús, mis queridos hermanos. Y cuando hablamos de vida pública vemos algo muy importante, ya que luego de la vida oculta, ¿verdad? De esa vida orante, esa vida de familia, esa vida de hermandad, de una actividad en comunidad, una actividad de familia en comunidad, de sometimiento a las leyes judías. Entonces viene a aparecer públicamente de una manera muy hermosa. Jesús entonces aparece en lo público de una manera muy hermosa, y es con el bautismo. Y aquí hay un contraste cuando vemos la vida oculta a la vida pública, porque entonces ya la vida apacible, ¿verdad? La vida contemplativa de oración ya no está. Ya comienza entonces Jesús a hacer entonces la vida pública, a hacer una misión. Queridos hermanos, comienza a misionar, comienza a desglosar toda el compendio salvífico que como tarea ya venía, y hacer su vocación, ¿verdad? Entonces la vida oculta fue como el preparamiento, la etapa de preparar, la etapa de madurar, ¿verdad? A la vida pública, que ya es la vida de consumación hacia el reino de Dios. Y cuando hablamos de vida pública, entonces vemos todo lo que ya sabemos sobre Jesús, las curaciones, vemos entonces un poco sobre los milagros, la prédica, ¿verdad? Sobre el reino de Dios, los milagros, las prédicas, y entonces toda la parte misional, ¿verdad? Cuando Él comienza a enseñar en parábolas lo que es el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, Jesús vino a hacer una tarea en específico: vencer a Satanás. Para esto tenía que ser, ¿verdad? Hombre, tenía que ser hombre. Para vencer a Satanás tenía que ser hombre, ¿verdad? Y también dentro de la misión, de la vocación, ¿verdad? Abrirnos el espacio fraterno, el amor, la caridad. Ese es el mensaje del reino de Dios: la fraternidad, la caridad. Bien, hacer el bien al otro. Entonces Jesús de este modo va venciendo el reino de Satanás. De esta forma va venciendo el reino de Satanás con el reino del perdón, el reino del amor, el reino de la compasión, el reino de la ternura, el reino de la misericordia. Con estas armas entonces Jesús comienza a derribar el reino de Satanás. La misión: vencer a Satanás. Y de esta forma, con el reino del amor, comienza entonces a vencer a Satanás, mis queridos hermanos. Y todo esto entonces hace la consumación con la muerte. Recordemos: pasión, muerte y resurrección. Ya cuando muere Cristo, ¿sí? Dentro de las tareas, dentro de la misión, queda también morir por los pecados de nosotros. Entonces ahí termina, hace la consumación de la misión, ¿sí? Que era salvar a todos
nosotros del reino de la muerte. Entonces, en la muerte de Cristo es la consumación del reino. O sea, ahí comienza el reinado de Cristo, porque entonces ya con la muerte ha vencido a Satanás. Entonces, toda la prédica, toda la misión, todas las parábolas y todo lo que enseñó Jesús, ¿verdad?, frente a la caridad fraterna, hacia el perdón, entonces lo realizó todo en el acto de la muerte. Y en el acto de la muerte es donde él señala el signo de la triunfante victoria sobre Satanás. Mis queridos hermanos y hermanas de Apologética Católica, razones de nuestra fe. Entonces, cuando vemos así a grosso modo en la vida oculta, vemos entonces que Jesús se sometió a sus padres, ¿verdad? También cumpliendo los mandamientos, como habíamos dicho en el material pasado. Y este espacio, este tiempo entonces fue de preparación para la vida pública de Jesús, donde el reino de Dios, como lo dijo muy bien nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios no es otra cosa sino el reino del amor. El reino del amor, de la misericordia, del perdón, de la ayuda mutua, el reino del necesitado, del reino del que está desvalido, del reino del hermano, de la caridad. Es el reino de Dios, mis queridos hermanos. Y ya luego recordemos que Jesús después dice en sus enseñanzas que en el día futuro Él vendrá con su poder y con su gloria y le dirá entonces a todo el pueblo, ¿verdad? Y los separará unos a la derecha y otros a la izquierda. Y entonces les dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, ¿verdad? Preparados el lugar del reino de Dios para ustedes, porque tuve hambre y me disteis de comer. O sea, todo el compendio de la caridad fraterna, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios significa eso, caridad fraterna. Y a los de la izquierda, entonces, lo que no hicieron de caridad hacia los hermanos en Cristo Jesús. Recordemos entonces, mis queridos hermanos de Apologética Católica, esto es un poco sobre la vida pública de Jesús. El material pasado fue este material, la vida pública de Jesús, ¿verdad? Y el otro material entonces, la vida oculta de Jesús, mis queridos hermanos. Un poco de este material, un poco de ese tema de la vida pública de Jesús. Estamos en Apologética Católica, razones de nuestra fe. Y con la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañen siempre. Una bendecida noche para todos.